Buenas noches a todos. Nuevamente contentos de podernos reunir, de tener un tiempo para, pues de alguna manera hacer reflexiones que forman parte de la vida diaria también y que realmente también es necesario que podamos ir investigando. En el caso del día de hoy, pues tenemos una plática sencilla, una primera parte de lo que sería el tema sobre las virtudes y su desarrollo. Y uno desde ahí se preguntaría, ¿se pueden desarrollar las virtudes? ¿Qué son las virtudes seguramente? ¿No? ¿O no será que yo ya tengo varias virtudes? ¿No? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que entendemos por virtudes? Y buenas noches a los que nos ven por internet, ya saben que también pueden participar. ¿Qué entendemos por virtud? Para nosotros, ¿qué es una virtud? Un don de Dios. Un don de Dios. Es una respuesta interesante. ¿Qué virtudes conocen ustedes, por ejemplo? La Paciencia, tolerancia, la honestidad. ¿Alguno más? Sí, bueno, realmente es muy bonito el tema, porque dentro de la enseñanza de la Gnosis sabemos definitivamente que nuestro trabajo es sobre la muerte del defecto psicológico. La virtud es un logro del alma. Un logro del alma, dicen por internet, así es. Forma parte del alma. Y bueno, vamos a tratar de platicarlo. No estamos queriendo imponer ningún dogma, sino simplemente investigando, discerniendo, reflexionando. Porque podríamos decir, bueno, las virtudes son estas, se conocen así, existen tantas virtudes, se contraponen con tantos defectos y se acabó a trabajar, ¿verdad? Pero realmente siempre dentro de la enseñanza gnóstica debemos de investigar, debemos de profundizar, de meditar. Y el tema de hoy, por eso decíamos, es muy hermoso porque en realidad es como ese anhelo que se dice del alma, la virtud. Me viene así a la memoria la ópera de Nabucco, cuando habla de la virtud precisamente, como un gran anhelo al cual poder llegar. Y bueno, realmente sobre las virtudes hay mucho donde investigar, hay mucho donde leer, y sobre ese conocimiento, aplicándolo a la vida diaria, pues hay mucho donde trabajar, definitivamente hay mucho que hacer también. Salvo si ustedes tienen otra opinión, por lo menos en esta reflexión terminamos pues comprendiendo la gran necesidad que tenemos de trabajar, tanto con la muerte del ego como con ese nacimiento de la virtud. Se nos enseña en la Gnosis que existen 7 pecados capitales, 7 defectos principales y que están siempre en contraposición con esas 7 virtudes. Por lo tanto, podríamos decir en la Gnosis que conforme nosotros empezamos a hacer un trabajo interno y empezamos a morir en un defecto psicológico por añadidura, si el trabajo es correcto, debe de nacer una virtud también poco a poco, paulatinamente. Esto significa que el ego tiene atrapada la virtud. Donde hay ego no puede haber virtud, y donde hay virtud no puede haber ego. Esto sería como una primera reflexión. Donde hay ego no puede haber virtud. No puede mezclarse el amor y el deseo, por ejemplo, el amor y la pasión. No puede mezclarse lo que es la paciencia, ¿sí?, con la impaciencia, obviamente. Si nosotros detectamos que tenemos momentos de impaciencia,
debemos de reflexionar sencillamente pues que tenemos el ego de la impaciencia, que forma parte, por ejemplo, del ego de la ira, o la cabeza de legión que llamamos ira. Creo que esto lo hemos ido pues trabajando, meditando, comprendiendo. Yo no puedo decir, tengo poquito defecto y poquita virtud. Es decir, si tengo un defecto y este tiene atrapada la virtud, entonces, mientras yo no muera en ese defecto, no puede nacer la virtud. Lo que podríamos traducir en las palabras comunes que a veces escuchamos y se dice por ahí, yo soy muy paciente hasta que me hacen enojar, ¿verdad? Yo siempre estoy de buenas hasta que me hacen enojar. Yo tengo un carácter muy agradable a menos que me busques, ¿verdad? Entonces me encuentras, decimos por ahí. Esto todo es algo que debemos de reflexionar. No estamos, decíamos y repetimos, sentando ningún dogma, simplemente reflexionando. Y si todos entramos en esa reflexión, vamos a poder lograr hacer como una especie de meditación verbal, en donde participamos de acuerdo a nuestro corazón. Necesitamos también, obviamente, tener una base de investigación para una comprensión más de fondo. Por eso en las siguientes slides les pusimos lo que sería unas definiciones que hemos encontrado, las que cualquiera puede encontrar en internet, en un diccionario, etc. Según varias definiciones que encontramos, una de ellas sería: la virtud es la disposición del alma para actuar de acuerdo a la ley. La disposición del alma, volvemos a lo mismo, ya estamos hablando del alma, de la conciencia, para actuar de acuerdo a la ley. Nosotros entendemos como la ley humana, obviamente en internet lo encontramos así, pero en su origen podríamos decir que se incluiría inclusive lo que sería la ley divina o lo que llamamos ese don de Dios del que ustedes mismos hablaban. También encontramos otra definición que dice potestad de obrar. Gracias. Potestad de obrar. Virtud significa la capacidad de actuar de acuerdo a la virtud, obviamente. Es decir, una virtud, según esa definición y haciendo una pequeña reflexión, salvo lo que ustedes mismos puedan también ir reflexionando, lleva implícito en su definición la acción, ¿no? Y ahí es donde decíamos al inicio, no podemos decir yo soy muy paciente mientras nadie me moleste, sino que cuando estamos en ese gimnasio psicológico y todo se nos pone difícil, ahí es cuando hay que aplicar esa virtud, digamos, de la paciencia, de la serenidad, etcétera. Y ahí es cuando nos cuesta, y ahí es cuando la debemos llevar a los hechos, a la acción, ¿sí? Bien, en la siguiente definición que encontramos también, nos dice que viene de alguna tendencia que dice del latín virtutem. Y ya aquí virtud viene de una raíz latina que significa fuerza, vigor, valor, virtud de viril, curiosamente de virilidad, de varón, dice las definiciones que de repente encontramos. Y esto ya nos pone un poquito también más a reflexionar, porque una virtud como palabra general que engloba muchas cosas, muchas virtudes que ustedes mismos están empezando a mencionar, en las cuales podemos encontrar la caridad, por ejemplo, la compasión, la fe, la esperanza, bueno, según lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué su raíz etimológica tendría que ver con virilidad, con viril, con fuerza, con valor? Y aquí ponemos una imagen griega de Hércules que nos está haciendo recuerdo de ese héroe griego que hace alusión a que con su virtud conquista esos 12 trabajos maravillosos, ¿verdad? ¿A qué se refiere virtud en su raíz latina etimológica? Básicamente hace alusión a virilidad.
Aquí ya es un punto de reflexión. Vamos a descubrir que también virtud puede venir de una raíz que inicia con un término masculino y según algunos intuitivos decimos o filósofos, también utis, virtud viene del latín virtus utis. Virtus utis es una raíz masculina con terminación femenina. En este caso creo que va quedando claro también nuevamente, ¿sí? Es interesante que nosotros nunca hemos asociado seguramente la virtud con la virilidad y con esa, decíamos, terminación femenina que seguramente hace alusión, según me parece, a útero, ¿verdad? O aspecto femenino. Esta forma de describir la virtud es muy interesante. Otra definición que encontramos es que la virtud no es algo solamente que pertenece al ser humano, sino que virtud se le conoce también a los espíritus angélicos, es decir, a entidades divinas, angelicales, digámoslo así, cuyo nombre, volvemos a lo mismo, indica fuerza viril e indomable para cumplir obras divinas. Son definiciones que si ustedes se meten a buscar, lo van a encontrar igualito que nosotros el día de hoy, ¿sí? Hace alusión a que la virtud la poseen los ángeles, que tienen una capacidad, dice, indomable, una fuerza que no se dobla, ¿verdad? Y que de alguna manera está asociada también a esa fuerza viril que tiene como objetivo cumplir las obras de Dios, se dice, en términos, bueno, de lo que sería religión, ¿verdad? Dice que estos espíritus angélicos forman el quinto coro. Curiosamente, las virtudes las asocian con un quinto coro, que uno diría, bueno, habrá que investigar también a qué se refieren estos, pero seguramente, y aquí mismo hemos dicho, por ejemplo, que nosotros podemos hacer prácticas con los 7 genios planetarios o los 7 ángeles y pedir como ayuda un coro de ángeles, decimos. En este caso, el quinto coro hace alusión a la quinta verdad, al quinto evangelio. Bueno, de alguna manera, si nosotros podemos encontrar entre letras y palabras esos significados. Por ejemplo, entre los antiguos romanos se decía que cuando se busca un poquito la historia, se hacía alusión a lo que era el varón como un término también de diferencia social, vamos a decirlo así. En ese sentido, el homo era el hombre vulgar, común y corriente que formaba parte de los esclavos. Y el vir o viril o varón formaba parte de la clase dominante, pudiente, el hombre libre, que como única premisa para mantenerse así tenía que demostrar todas esas virtudes, ahora sí que muy claramente. Definía 2 tipos de sociedad entre los antiguos romanos, una al que de alguna manera se le llamaba varón, que luego es el señor, digámoslo así, y que la otra se definía por el hombre común y corriente de la humanidad, ¿no? Con la época, dicen, de la Revolución Francesa y los cambios sociales que han habido, eso se fue perdiendo, pero también hacía alusión a una especie de casta, vamos a decirlo. Entonces, todos estos puntos que encontramos son interesantes. Vamos a descubrir, como nos dice el maestro Samael, solo con virilidad se logran las gemas preciosas de las virtudes. Esto, ya hablándolo claramente, ¿a qué se refiere? Si se recuerdan en la conferencia sobre los dioses griegos, por ahí había un dios llamado Vulcano, que él
había sido desechado por sus propios padres, Júpiter y Hera, que viéndolo tan feo lo lanzaron. ¿Se recuerdan a ese monte Etna en donde él creó 2 fraguas? En una fragua de fuego, Vulcano creaba todas las armas para los dioses, escudos, lanzas, todo. Y en la otra fragua él creaba gemas preciosas que adornaban de collares y de joyas a las diosas mismas. Esas diosas estaban decoradas o ataviadas con las gemas preciosas que Vulcano, el dios del fuego, había creado para ellas. Y fue eso lo que hizo que su propia madre Hera, ¿verdad?, pudiese regresarlo a su lugar en el Olimpo, Juno o Hera. ¿Sí? Con la novena esfera. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que la virtud, la única manera como tal, como nombre lo indica, de poderla crear, es a través de la novena esfera, la alquimia, la transmutación. No habría mitológicamente, históricamente, etimológicamente incluso otra forma de crear las virtudes. Por lo tanto, las virtudes dentro de la gnosis entendemos, comprendemos que no forman parte de la personalidad humana, son manifestaciones de las mismas partes de nuestro ser. Es decir, ustedes saben que el ser, o eso que llamamos Dios, es una unidad múltiple perfecta. Nosotros somos una unidad múltiple imperfecta porque tenemos eso que llamamos ego, esa conciencia dormida que quedó atrapada en el mundo de los defectos. Las virtudes se convirtieron en defectos, es decir, y para que nosotros podamos recuperar las virtudes, necesitamos eliminar el ego, transmutar nuestras energías y crear como Vulcano las gemas preciosas de las virtudes. Por eso es que las virtudes pueden ser incluso muy codiciadas, pero si no tienes una virtud que se manifiesta, conscientemente no puedes decir que la tienes. Lo que nosotros tenemos son chispazos, chispas, pequeños momentos de conexión con nuestro ser a través también de esas virtudes. No vamos a negar que también nosotros no somos tampoco 100% ego. Y como decía el mismo maestro Samael, épocas antiguas en las que los estudiantes esperaban a que el maestro, después de un desfile grotesco de defectos psicológicos, pudiese salir el ser, pudiese manifestarse el ser y entonces adquirir una enseñanza. Imagínense. Entonces, hablándolo claramente, la virtud realmente como desarrollo de poderes, de virtudes, porque las virtudes encierran poderes al mismo tiempo, no puede realizarse en nosotros más que a través de lo que conocemos como transmutación. Se necesita, dice el maestro Samael, que el hombre sea bien hombre y la mujer bien mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita de la disposición del ser humano en la transmutación de las energías para poder crear virtud. La virtud, decía la ópera de Nabucco, ¿verdad? Pensamientos sobre olas lejanas, que me lleve a crear la virtud. Bueno, no estoy hablando, no es la clase de la ópera, pero es que es realmente muy, muy hermoso ese momento donde dice que me lleve a crear la virtud. Es decir, como un anhelo del alma muy grande, no como algo codiciado, no como algo envidiable, no como algo de la personalidad humana. La virtud es parte de la manifestación de nuestro propio ser. Cada parte de nuestro ser tiene una virtud que manifiesta, ¿sí? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que comprender esa virtud y trabajar esa virtud desde el nivel en que nos encontramos
Pues definitivamente a través de la transmutación y de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si realmente cuando se hablaba de la alquimia, se ha dicho muchas veces que al principio la alquimia es estéril, ¿se recuerdan? Hay que limpiar esas aguas negras para transmutarlas en aguas blancas, para que puedan crearse los cuerpos superiores y llegar al máximo de la piedra filosofal, esa piedra maravillosa que contiene por sí misma todas las virtudes, la piedra que representa la gema preciosa, aquella tallada que nos da ese donum Dei, ese don de Dios. Entonces nosotros no podemos vivir esforzándonos solamente en crear la virtud, moralmente hablando, no sé si me doy, éticamente hablando. Necesitamos trabajarla desde la misma base de nuestras propias energías. Una virtud es una energía, vamos a decirlo. Si tú utilizas esa energía para bien, pues será una virtud. Si tú utilizas esa misma energía, la sacas de su lugar, esa virtud, esa energía que podía haber sido virtud, se va a convertir en ego. No sé si me voy a entender con esto. Por eso aquella frase que dice el maestro también, una virtud fuera de lugar no es virtud. Y en eso es donde siempre hemos insistido con los famosos egos buenos. Porque hemos sido educados para desarrollar la virtud sin la raíz correcta de ese trabajo y hemos querido desarrollar valores humanos, que es correcto, valores morales, que es correcto, porque tenemos que vivir de alguna manera en una relación social, en una sociedad en la cual necesitamos cierta ética, valores morales para desenvolvernos, pero muchas veces esos valores morales se quedan solamente en la forma de un ego, porque no lo comprendemos, porque no lo meditamos, porque no lo llevamos a cabo en obras y en hechos. Pregunta si la habilidad se aplica al varón y a la hembra para la creación de tales genes. Sí, porque precisamente decíamos que en la palabra virtud todo se asocia siempre a virilidad, pero también virtud, viril, utis, ¿verdad? Significa una raíz masculina con una terminación femenina. Esto es lo mismo que nos habla el maestro Samael cuando habla de Elohim, Dios. La palabra Dios en hebreo es Elohim. Elohim es una palabra con una raíz masculina y con una terminación femenina, que quiere decir dioses y diosas, ¿sí? La virtud se crea en la fragua de Vulcano, y para que haya fragua de Vulcano se necesita hombre y mujer en perfecta unión en un matrimonio, que sería la búsqueda final, pues, de una creación, de una realización. Nadie podría decir que pueda autorrealizarse sin el proceso de la alquimia, ¿sí? Entonces no podemos hacer menos a la mujer, no podemos hacer menos al hombre. Una mujer no puede ser virtuosa realmente si no conoce la transmutación y practica la transmutación con su pareja, con su esposo. Un hombre no podría ser virtuoso, aunque tenga muchos valores morales, humanos, que están conectados de alguna manera, pero no está encarnado a ese trabajo del desarrollo de las virtudes. No podría ser virtuoso si no hace ese trabajo en el complemento que es la alquimia de casados, ¿sí? Bien, continuando entonces un poquito. Viene a darnos ahora una pequeña reflexión sobre lo que se nos enseña dentro de la cultura más occidental, dentro del cristianismo, ¿verdad? Se nos enseñan que existen virtudes que se conocen como teologales, virtudes que se conocen como cardinales y virtudes que se conocen como morales. Aquí nosotros vamos a decir que es interesante también rescatar estos aspectos, porque se dice que son 3 virtudes teologales.
¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. 4 virtudes cardinales. Quiere decir, las virtudes cardinales se enseña o se nos enseña que son las que tienen como objetivo acercarse a Dios. Por eso fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales que ahorita vamos a mencionar, se dice que son de las cuales como cabeza van a surgir todas las demás virtudes. Y las virtudes morales, ya digamos, son la forma en que nosotros nos podemos relacionar. A ellas pertenecen, a las virtudes morales, según el cristianismo, pertenecen todas las formas de conducta humana. Ahora sí, lo que nosotros vendríamos a decir valores humanos, valores éticos, que pues en donde vamos a englobar la forma de relacionarnos con honestidad, el esfuerzo, la tolerancia, la paciencia. Hay que ser tolerantes entre vecinos, hay que ser honestos en el trabajo, ¿me entienden? Serían como una ramificación. Cada valor humano o moral estaría conectada a una de esas virtudes, que en su conjunto suman 3 más 4, 7, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en la siguiente slide hemos querido reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que serían esas virtudes que se llaman teologales. Fe, bueno, ya se ha dicho que es una conferencia entera sobre la fe. Podríamos hablar una conferencia, una plática completa sobre la esperanza, ¿verdad? Y otra plática completa sobre la caridad. En términos generales, la esperanza, bueno, de la fe ya se ha hablado, ¿verdad?, que es con hechos, es fe viva. Bueno, podemos revisar la conferencia sobre la fe para no detenernos también. Pero en general podríamos hablar de la caridad, de la esperanza. En términos muy generales, esta es una primera conferencia para luego desglosar un poquito una profundidad mayor sobre lo que sería el desarrollo de esas virtudes, pero sí tenemos que tener claro de dónde van a nacer esas virtudes, más que todo, ¿sí? Entonces, la esperanza, ¿qué es la esperanza? ¿Por qué sería una virtud teologal, llamémoslo así? Pues es algo que uno espera, ¿no? La esperanza de algo grande, desde luego virtuosa, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Creo yo que es una esperanza, ¿no?, de algo que uno desea hacer. Pero, por ejemplo, llevándolo a los hechos, ¿en qué tienen esperanza ustedes? En morir y nacer, en tener la fuerza suficiente y el valor para poder morir y así que puedan hacer las virtudes. La esperanza en el trabajo interno, en este caso a nivel de la enseñanza pues gnóstica, práctica. Pero muchas veces usamos la palabra esperanza como yo tengo la esperanza que me voy a sacar la lotería, ¿verdad? Yo tengo la esperanza que va a cambiar mi esposo o mi esposa, ¿no? Yo tengo la esperanza que se va a mejorar el mundo, pero volvemos a lo mismo, si no hay hechos, si no se combina con la fe, que es obra, no estamos hablando de una virtud, estamos hablando de una palabra que hemos utilizado como esperanza, ¿no? De no hacer nada y esperar, como sentarse a esperar. Digo, no estoy diciendo que así sea siempre, pero muchas veces así la utilizamos. En el caso de la esperanza se habla también mucho en relación a lo que sería una similitud con la paciencia del santo Job, se dice. Dentro del trabajo interno se suceden también las pruebas del santo Job, ¿verdad? Esos 8 días simbólicos, esas 8 etapas de la escalera del santo Job, esa paciencia, pero en hechos reales sobre nuestro trabajo interno. Se hace esa similitud porque ustedes saben que la historia de Job
Bíblicamente hablando, es aquel personaje que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Pero viene el diablo y le dice a Dios, sí, pues qué padre, Él te quiere mucho y te da todo y te venera mucho, pero porque tú también le das todo. A ver si es cierto que le quitas sus riquezas, a ver si te va a seguir amando. Y entonces Dios le quita sus riquezas, lo deja en la vil calle, podríamos decir en esta época actual, y el santo Job se mantiene en paciencia, en esperanza. Él sabe lo que espera y no desfallece. Y entonces pues pasa su prueba y entonces le dice, sí, pero mira, también tiene una bonita familia, su esposa, sus hijos, a ver si es cierto, si estuviera solo, si le quitas eso, a ver si te va a seguir venerando y respetando y amando, ¿no? Entonces Dios le quita, bueno, para el caso lo deja en el vil desierto, en la nada, y él sigue, ¿verdad? Entonces, en ese camino interno, esas son las pruebas, se dice del santo Job. La esperanza realmente no propiamente de que me vaya mejor para yo estar más cómodo, sino la espera de la promesa, digamos así, de Dios a nivel bíblico, si lo estamos hablando en ese término, ¿verdad? Si estamos hablando de un Hércules, pues la constancia, la paciencia, la perseverancia de que no se va a retirar de ese trabajo hasta que lo complete. En la gnosis, pues tenemos que aplicar obviamente ese trabajo interno con la esperanza, siempre también. Pero no una esperanza ideal allá, sino en los hechos de la vida diaria. Y la caridad definitivamente, bueno, ya sabemos que existen niveles y niveles de la caridad. Creo que quienes mejor definen la caridad son los budistas a través de la compasión, la capacidad de sentir el dolor ajeno, de ayudar, ¿verdad? Y no de hacerlo por lástima, sino como única finalidad el amor. Bien, estas virtudes teologales nos recuerdan las virtudes 3. Siempre nos van a recordar a la ley del 3. Es una forma de explicar también que quizás fue quedando pues como más difícil de explicar y se fue dando pues como se fue desarrollando, digámoslo así, bajo esta enseñanza. Pero en realidad esas virtudes teologales nos recuerdan la ley del 3, en donde el Padre es la verdad, el Hijo es el amor, el sacrificio, y el Espíritu Santo la castidad, ¿verdad? El amor, la verdad, la castidad. Y vamos a descubrir, ¿sí?, que estas 3 virtudes que hay que desarrollar nos están quedando allá arriba, en ese nivel, y se contraponen contra los 3 traidores que ya hemos hablado, los 3 traidores de Cristo, de Hiram Aviv, o las 3 serpientes o los 3 demonios que hablan los egipcios, que básicamente las 3 furias son el deseo, la justificación de la mala mente y la mala voluntad, ¿sí? Nosotros tendríamos que combatir esas 3 furias con esas 3 virtudes, ¿verdad? Obviamente que esto representaría la creación de los cuerpos superiores también. La ley del 3 nos habla de la creación del cuerpo emocional superior, que se llama astral superior, el cuerpo mental superior o la mente interior, y el cuerpo de la voluntad del ser, del Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a decir que podríamos profundizar sobre esas 3 virtudes que nos recuerdan la ley del 3. Pero hoy solamente decíamos, estamos dando una pequeña reflexión, ¿no? No sé si sobre estas 3, esta ley del 3, tengamos algún comentario, alguna... Bien, las virtudes también se relacionan con la ley del 7. En este caso sería lo que nosotros dentro de la enseñanza gnóstica podemos mencionar, ¿sí? Que sumadas nos están hablando de 7,
Decíamos fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Bueno, hablar y meditar de cada una de estas, decíamos, pues va a ser en una clase posterior o plática posterior, pero es muy interesante. Por ejemplo, el maestro Samael aquí nos menciona, poniendo el ejemplo de la justicia, dice, ¿quién se siente justo? ¿Ustedes creen que somos justos? Quisiéramos ser justos. Y existe la justicia humana, las leyes humanas de la justicia, del derecho humano, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que cada vez hay que crear más y más leyes porque una no fue suficiente para darle lo que cada persona merece, se dice. La justicia en derecho humano, vamos a decir, significaría, según los políticos de la época romana, de donde viene todo lo que es nuestro derecho, ¿verdad?, actual, pues el poderle dar, la capacidad de darle a cada quien lo que merece. Pero hablando de justicia como virtud, imagínense ustedes, ¿quién podría ser justo? Por ahí nos hablan de la sabiduría de Salomón, ¿no? Muchas veces tratando de aplicar la justicia, y recordamos esos sencillos ejemplos, pues como una forma de aplicar una justicia humana para más o menos vivir en sociedad. Pero como virtud, la justicia solamente se alcanza una vez que se ha logrado, decíamos, la creación de los cuerpos solares y su perfeccionamiento o calificación de esas pruebas, llegando a los más altos niveles de la transmutación, de la alquimia, en las pruebas que llamamos de la iniciación. Entonces dice el maestro Samael, se te entrega la espada de la justicia, la balanza de la justicia, que está simbolizando que la justicia todo lo pesa y que tiene la espada para aplicarla con rigor. Nosotros sabemos que la justicia se aplica a través de lo que es la ley del karma. Y gústenos o no nos guste, rebelémonos o no nos rebelemos, es parte de la misma creación. Por eso es que para nosotros, mientras no despertamos conciencia, mientras no limpiamos nuestras deudas y las pagamos, mientras no vamos atesorando con ese tercer factor de la revolución de la conciencia, monedas internas, vivimos como siempre endeudados, vivimos como siempre, ay Dios mío, como cuando vivimos así humanamente con el dinero, ¿no? Cada mes hay que pagar, y el dinero de dónde va a salir y cómo le vamos a hacer, y hay que, ¿verdad? Pues internamente es lo mismo, semejante. Nosotros no podemos ser justos hasta que no limpiemos nuestras deudas, hasta que no seamos objetivos, hasta que no despertemos conciencia, porque lo que es justo para ti no es justo para el otro, porque además de eso no sabemos las deudas internas de los demás, ni recordamos las deudas internas nuestras. Cada una de estas virtudes pues tendría que ser también una reflexión profunda. Pero curiosamente, a nivel de la enseñanza del cristianismo nos hablan de 3 virtudes más 4 virtudes, que en total nos da 7, lo cual nos recuerda la ley del 7. La ley del 7, que es un orden cósmico, un orden desde su origen, donde recordamos la ley, donde recordamos que allá hemos dicho en nuestra conferencia sobre los 7 cosmos. Cada cosmos está regido por un determinado número de leyes. De la ley del 1 nace la ley del 3, el 6, el 7, etc. En este caso, el 7, decimos, todo lo organiza. El 3 crea y el 7 organiza. Para que ustedes puedan ver una figura física, necesita tener mínimo 3 partes o 3 lados. Por ejemplo, una figura geométrica, la primera que podemos construir, tiene que tener 3 lados. De 2 lados no hay ninguna figura geométrica, ¿verdad? ¿O sí?
¿Cuántos lados tenemos que tener para poderla pintar? Pues 3, ¿verdad? A partir del 3, crea. Por eso tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, la Madre y el Hijo entre los egipcios y mayas, etc. Después de la ley del 3, viene la ley del 7 que todo lo organiza. Y debido a ello existen 7 virtudes en contraposición a los 7 pecados capitales o 7 defectos capitales. Son como 7 rayos cósmicos, vamos a decirlo así, encarnados cada uno en eso que llamamos los 7 arcángeles que ya hemos mencionado. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los 7 arcángeles o 7 genios planetarios? ¿Sí? Entre ellos sabemos que a cada uno de ellos se le pide la ayuda específica para algo. Cada uno de ellos encierra una virtud. Y así como están afuera, y así como uno ora afuera, existen esas 7 virtudes que desarrollar principales, básicas, dentro de cada uno de nosotros. Por eso, las 7 virtudes están asociadas también a los 7 planetas, como la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Son 7 planetas, son 7 virtudes, son 7 arcángeles, son 7 rayos, son 7 verdades, etcétera, etcétera, etcétera. En contraposición con lo que nosotros hemos desarrollado como 7 defectos psicológicos. Nuestra tarea sería, como un San Miguel, tomar la espada, eliminar al ego y rescatar a la princesa encantada ahí, ¿verdad?, de los cuentos, rescatar la parte, la fracción de alma que el psicológico se ha llevado. ¿Sí? Bien, en la siguiente slide vamos a ver la castidad científica contra la lujuria. ¿Sí? Si nosotros queremos eliminar la lujuria, ¿qué tenemos que desarrollar? La castidad científica, la alquimia. Por ejemplo, para la cuestión de la religión cristiana, en su forma más profunda, la castidad no es celibato. Ellos hacen alusión, inclusive en textos antiguos de un Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Personajes que escribieron mucho tiempo atrás, que sería bueno que inclusive si estamos muy ligados a la religión, pues lo investigáramos de fondo, porque para estos personajes que escribieron sobre la virtud, por ejemplo, de la castidad, no hacía alusión al celibato, que se practica hoy en lo que llamamos el sacerdocio, ¿verdad? Para ellos la castidad era como la templanza misma de equilibrando, vamos a decirlo, la sexualidad, ¿verdad? Llevarla a fines superiores de acercamiento a Dios. La alquimia ha estado siempre, en todos los lugares, escondida, guardada, velada, si ustedes quieren. Pero si por un lado virtud es algo que te acerca según nuestras enseñanzas occidentales, la virtud es algo que te acerca a Dios, y la virtud solo puede venir de la transmutación o castidad científica, pues quiere decir que existió ese conocimiento muy velado en épocas también antiguas, que con el tiempo se fue perdiendo, se fue degenerando, etc. ¿Sí? Cada uno de estas virtudes, decíamos, está regida pues
en términos generales, por uno de esos 7 genios planetarios, o es una de esas 7 virtudes que hay que desarrollar. Por el contrario, cada defecto estaba regido, según el cristianismo, por un demonio o diablo, o como quiera llamarlo uno, pues según el diccionario dice de demonología, ¿sí? Por ejemplo, existe el relato para mencionar nada más, queríamos compartírselos así. Existe ese relato de un demonio llamado Asmodeo, conocido, dice, en el Antiguo Testamento y en libros pues del judaísmo, hebreos, etcétera. Uno puede investigar, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante. Fíjense lo que cuentan los relatos, digámoslo así, místicos, llamémoslos así. Dice que este demonio se deseó a una mujer llamada Sara, hija pues vamos a ver, aquí se nos pasan estos nombres, ¿no? Dice que se enamoró de Sara, hija de Raquel. Entre los antiguos pueblos ya saben ustedes que pues existían las tribus, etcétera, etcétera. Y bueno, también este demonio se hace alusión a que provienen sus orígenes desde la época de la cultura de Zoroastro, de los persas, y que parece que los hebreos tomaron de la época del dominio persa sobre los hebreos, ¿no? Entonces, bueno, cuenta la tradición que este demonio Asmodeo se enamoró de Sara, hija de Raquel, de una de estas tribus. Y entonces, Sara era dada en matrimonio, y en el momento de que se iba a consumar ese matrimonio, este demonio mataba al esposo o al futuro esposo, impidiendo así que ese matrimonio se consolidara, porque él lo mataba. Así conoció a esposos posibles de Sara. Entonces, finalmente se entrega a Sara, a su futuro esposo, un nuevo pretendiente llamado Tobías, y Tobías, sabiendo de la situación, pide ayuda al arcángel Rafael, el ángel de la medicina, decimos así. Entonces el arcángel Rafael, que cada arcángel tiene una historia también que podríamos investigar y platicar, le da a Tobías un pescado. Le da la ayuda a través de un pescado. Ustedes dirán, ¿con un pescado vamos a eliminar un demonio? Es algo así como que queda como mitológico, ¿verdad? Entonces el arcángel Rafael le entrega un pescado, un pez. Ese pez le da la indicación a Tobías de que debe de abrirlo, sacarle el corazón, sacarle los riñones y sacarle el hígado, y echarlo a las brasas. Con los olores que despide ese pez, con los vapores, dice textualmente, que despide ese pez, o ese pez que está ahí quemándose, sus órganos, entonces el demonio no puede soportar y huye a Egipto. Así Tobías puede casarse con Sara. Uno diría que, bueno, por lo menos uno se enamora de las mitologías porque están conteniendo verdaderamente mensajes importantes también. El arcángel Rafael es el arcángel de la medicina universal. Ustedes lo saben, ya lo hemos platicado. Al arcángel Rafael se le pide ayuda en la curación y en los viajes. Pero, ¿cuál es la verdadera medicina universal? Cuyo símbolo sabemos es ese caduceo de mercurio con 2 serpientes enroscadas. ¿Cuál es la fuente de la medicina universal? Nuevamente encontramos la transmutación.
El pez, perdón, el pez, ¿qué nos está recordando? Eso es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Pues estamos de acuerdo que con un pez no vas a ahuyentar un demonio. Entonces, ¿es un símbolo de qué? ¿Dónde vive el pez? El cristianismo. Sí, el símbolo del cristianismo es el pez de la época de Jesucristo, porque era la era de Piscis, es verdad. Pero en el caso que estamos haciendo alusión, el pez que está siendo útil para ahuyentar un demonio y, quitarle, vamos a decir, la maldición, el arcano, la alquimia. El pez vive en las aguas de la vida, en la energía creadora, ¿verdad? ¿Y por qué al pez había que sacarle el corazón? Para tirarlo al fuego. Así es, la alquimia tiene que ser con amor, en el corazón humano. Tienes que purificar tu corazón, limpiar tus aguas negras en blancas, es crear la iglesia de Roma. Y Roma a la inversa es amor. Entonces esa era manera de fuego. Exactamente. Entonces, ahí encontramos el corazón, el amor, que tiene que trabajarse en la alquimia. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Y los riñones del pez, porque son 3 órganos, es corazón, riñones e hígado. Los riñones que nos están representando. La castidad nuevamente. El riñón hace alusión también a la balanza de la ley. Allá en las estrellas hay un conjunto estelar que se denomina la constelación de la cadera y hace alusión a la balanza. Se llama así. Está pintada como una balanza. Los egipcios dicen que a la momia se le sacaba el corazón, los riñones, el hígado y el vaso. En este caso eran 4 órganos principales. ¿Por qué los riñones? Porque hace alusión a la balanza y a la castidad. Cuando una persona está enferma del riñón, tienen que saber que médicamente, si es soltera y se casa, su enfermedad se va a acrecentar. Porque al derramar la energía, si no conoce la alquimia, automáticamente afecta también al aspecto del riñón, al campo del riñón simplemente. ¿Sí? El riñón está asociado a la castidad también. Y por eso uno de los estigmas es en el costado. Prometeo entre los griegos era castigado por los dioses, amarrado con cadenas a una piedra enorme. Recuerden ustedes, en donde durante el día las aves venían y se comían su costado, el hígado nuevamente, y en la noche ese hígado se regeneraba. Y en el día, ese era su suplicio, ese era su... Está fallando un poquito el internet. Entonces, el martirio de Prometeo encadenado, es incluso una obra, ¿verdad? Es precisamente eso, que el deseo te carcome y te recuperas en la noche y al día siguiente vuelves a carcomerte tu hígado, porque con tus emociones negativas estás carcomiéndote tu hígado finalmente. Por eso el hígado era un órgano sagrado entre los egipcios, junto con el corazón, los riñones y el vaso. En este caso, el arcángel Rafael le enseña a Tobías que con ese pescado, sacándole el corazón, los riñones y el hígado, poniéndolo a la brasa, al fuego, esos vapores hacían que este demonio saliera corriendo.
¿Qué quiere decir finalmente? Es muy simple de descubrir. Simple y sencillamente que nosotros en la alquimia tenemos que matar al deseo, tenemos que y trabajar con castidad. Y los vapores de la alquimia, porque ustedes saben que la transmutación es convertir el líquido, las aguas de la vida, en vapores que suben por la columna vertebral. Con esos vapores estamos ahuyentando al propio ego. ¿O no es así? Necesitamos investigar, reflexionar, sacar, deducir, discernir, porque todos esos símbolos, incluso religiosos, van quedando a la letra muerta. Y entonces nosotros decimos de la memoria, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Sí, yo sí las practico, sí, yo sí tengo esperanza, sí, yo sí tengo fe y sí tengo caridad. Cuando puedo doy caridad, cuando estoy de buenas estoy esperanzada. Tengo mucha esperanza y pues, como decía Gandhi, cuando mi nevera está llena, tengo mucha fe. Cuando me está yendo bien, tengo fe. Finalmente es como que amor. Así es. Y si quisiéramos decir, yo voy a ser una persona justa, nos volvemos en personas justicieras. Simplemente justicieras, porque no tenemos idea de lo que es la justicia. Es como caminar a ciegas. Es como caminar a ciegas. Por eso humanamente la justicia la ponen con un velo, que dice que la justicia debe ser ciega para que no te polarices imparcial. Pero también en el caso nuestro estamos velados con esa justicia, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir reflexionando sobre cada virtud y el demonio que tiene atrapada esa virtud. Si podemos con su mitología y de todas maneras, pues que cada uno de nosotros comprendamos que cada defecto atrapa a una virtud. El día que eliminemos la lujuria, ese día seremos castos. Pero es el último defecto, el primero y el último. La siguiente slide nos muestra el defecto de la ira contra la paciencia, contra la serenidad, contra el amor. Entonces, pues también tenemos que ir encontrando esa virtud, que luego, bueno, ahora ya no nos da tiempo, pero vamos a ver las slides y luego en otra oportunidad contamos un poquito de tradiciones. La humildad contra el orgullo, ¿verdad? Pues definitivamente la humildad no es, nos vamos a esforzar y esforzar como Aristipo, ¿verdad? Con Sócrates, ¿no? Que dice Gabriel el otro día leía, ¿no? Que llega Aristipo. El fundador Aristipo que decía, pisando tu orgullo, Sócrates, pisando tu orgullo. Sócrates le contesta, sí, con tu orgullo pisas mi orgullo. Sí, ¿no? Aristipo es ese personaje que dice Sócrates, o Aristipo, se ve tu orgullo a través de cada hueco de tu túnica, porque él, queriendo ser humilde, se salió con una túnica toda roída. Entonces, las virtudes no se pueden simular, las virtudes no se pueden fingir, aparentar, es algo que tiene que ir naciendo conforme la alquimia se va desarrollando también. Y el soltero, pues como soltero, definitivamente, todos tenemos que transmutar, ¿verdad? Bien, tenemos la diligencia contra la pereza. Aquí ponemos pues a alguien corriendo, y ahora que están los Juegos Panamericanos, pues puede parecer que nos referimos solamente a la actividad física, pero hablemos de diligencia de conciencia también, ¿sí? Puede ser que alguien, por ejemplo, se sorprenderían de descubrir, o por lo menos yo me he descubierto, que muchas veces cuando queremos hacer las cosas muy rápido es por pereza. Y yo diría, ¿cómo? Díganme ustedes por qué. No entiendo. No, ¿verdad? A ver, aquí dijeron que sí, ¿por qué? Pues quieren terminar rápido. Para luego tirarte a descansar, ¿verdad? Porque no te gusta estar en la actividad, no lo haces con amor, o quieres rápido para que ya descanses, ya acabé, mal hecho, bien hecho, como sea, aunque sea bien hecho inclusive, pero rápido, pero con el o sea, todo está dentro de nosotros, cada uno tiene que observar y sacarle al ego la virtud. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hablamos de diligencia de la conciencia también. Bien, después de
de la pereza encontramos el amor por el bien ajeno, ¿no? Se define como incluso la capacidad de sacrificarse a sí mismo por la felicidad de los demás. Entonces, bueno, pues, ¿qué tan altruista soy? Uno puede decir, yo la codicia no la veo. A ver, vamos haciendo una reflexión entonces al revés. ¿Qué tanto altruismo o qué tan altruista soy? Si el altruismo se define como la capacidad de sacrificarnos incluso por la felicidad de los demás, ¿qué tanto hago eso todos los días? Y entonces digo, no, pues entonces hay algo que como no veo esa virtud continua en hechos reales, vivenciales diariamente, pues entonces tengo que descubrir que hay un defecto, porque algo tiene que haber, o virtud o defecto, porque de alguna manera nos tenemos que relacionar, ¿verdad? Entonces también podemos muchas veces encontrar nuestros defectos por la falta de una virtud, ¿sí? Alguien dice, no, pues no codicio nada, pero tampoco hago nada por nadie, entonces no coincide. Bien, el siguiente sería esa envidia contra esa alegría también por el bien ajeno, ¿verdad? A veces dice uno, yo no envidio, yo no compito, yo no nada. Sí me da mucha alegría por los demás, pero hay que profundizar, porque podríamos estarnos engañando también, ¿verdad? La envidia es el resorte secreto, dice el maestro Samael, de la acción en una sociedad como la actual, en un mundo materialista como el actual. Que todos somos materia, eso está claro. Lo que pasa es que estamos enfocando mal el mundo material, ¿sí? Y finalmente la templanza contra la gula. La gula es también muchas veces fácil de ver y a veces no tan fácil. Alguien, por ejemplo, que casi no come, dirán ustedes al revés, pues no tiene gula, diríamos, ¿no? Ya lo hemos explicado un poquito. No es que no tenga la gula, lo que pasa es que mi gula resultó ser más selectiva y solo quiero comer. Entonces, esa es la parte, la manifestación de un defecto en forma muy sutil también, ¿sí? Porque no solamente se tiene gula cuando comemos así en forma grotesca, sino cuando somos muy selectivos. Personalmente, cuando en el curso que teníamos, ¿verdad? O tuvimos por ahí de profesores misioneros, pues son 3 meses de trabajo interno hasta donde uno puede comprender y practicar. Y luego el tiempo pues te tiene que ir dando esos hechos, ¿no? En el campo de un profesor, vamos a decir. Y recuerdo muy bien eso, ¿no? Que uno, pues como era muy joven, selecciona mucho, ¿no? Que no me gusta la cebollita, que esta tripita, que esto así, ¿no? A los 3, 4 días sin comer, mira, al final comes con mucho gusto aquello que crees. Porque como dice Lobsang Rampa, nosotros no hemos o no sabemos lo que es tener hambre. Nosotros creemos que tener hambre es que ya me toca comer ahorita, ¿verdad? Pero tener hambre después de una guerra, como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, donde no hay qué comer, o en un país como África, o en un país de verdad en donde, o en una situación en nuestro mismo país en donde de verdad no hay para comer. Ahora que hay inundaciones, etcétera. Entonces, nosotros comemos con gula, de verdad, se los digo, estamos, y aquí en México, cuanto más acostumbrados a llenarnos por el sabor, por el gusto. Los taquitos, ¿no? No es que esté prohibido comer taquitos, pero el problema es que no hacemos una lucha interna, que comemos uno y por gusto comemos el segundo, y hacemos y probamos, o sea,
El otro día veíamos un documental en donde se mostraba la forma de vida en ciertos lugares más alejados de esta sociedad así más capitalista. Y veíamos que, por ejemplo, el jefe de la tribu, tenía que atravesar con mucho peligro cierto río y buscarse la comida y pescar así, pues en medio de mucho peligro, arriesgando su vida para llevar 5 o 6 pescados a su hogar. Y no podía llevar más porque para regresar cargado, atravesando un río ahí por una soga y cosas así, ¿no? Otros pueblos que comen comidas que dices, bueno, como va la época de que hay pájaros, por ejemplo, es de tal mes a tal mes, pues cazan pájaros, los preparan, los guardan ahí en la tierra y luego los sacan todos ahí con las plumas y todo. Y eso es lo que la abundancia que nosotros conocemos cuando vamos a la tierra por un alimento, no es real, ¿sí? Nos hemos vuelto en máquinas devoradoras, dicen. Para otra tribu tomar la miel de un lugar pues es haberse peleado con las abejas, ¿verdad? Y haberse ganado esa miel y distribuido entre su pueblo una vez ahí cada vez que encuentran un panal. Nosotros vamos a la tienda y compramos la miel cuantas veces queremos. Entonces comemos en exceso, comemos por gula y no nos damos cuenta, de verdad. Desperdiciamos comida. Comemos más allá de lo que la tierra nos da, ¿no? Entonces explotamos en forma irracional los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos hacer mucha reflexión sobre todos los defectos y trabajarlos, pero más que todo, siempre recordar que hay que transmutar las energías y volvemos a lo mismo. No nos olvidemos, si somos solteros, pues de hacer nuestros pranayamas 2 o 3 veces al día como mínimo. O el Hamsaj en una meditación hasta 1 hora, ¿por qué no? Conocíamos el caso de una persona ya de edad mayor que pasaba dolores muy fuertes, que ni con la medicina se le suavizaba el dolor, porque ustedes saben lo que es que te trasplanten toda una cadera. Y ella decía, yo me pongo a meditar Hamsaj 1 hora y es con lo único que me calmaba, porque se relajaba, se serenaba, ¿no? La medicina universal está también dentro de nosotros. No estoy diciendo ni sentando dogmas, simplemente que no solamente busquemos la solución afuera, sino que hagamos nuestro trabajo interno con fe, esperanza y caridad, con los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues más adelante, pues creo hermoso será reflexionar sobre las virtudes que anhelamos para nuestra alma y que están ahí latentes como ese tesoro, ¿verdad? Como parte de nuestro ser también. Pero hay que saber, pues, trabajar con ello. Por una duda, algún comentario, pues con el mayor de los gustos queríamos más que todo plantear la reflexión de que virtud es una palabra que nace, incluso etimológicamente, a través de lo que sería la cuestión de esa virilidad, de ese virtus utis, ¿verdad? Que de alguna manera nos hace siempre alusión a la transmutación. No puede haber virtud en nosotros si tiramos toda la sustancia que puede crear esa virtud. Sí, si no trabajamos como hemos tenido la fortuna de tomar todas las conferencias y no somos ni de un lado ni de otro, somos activos, somos tierra. Como dice la Biblia, ¿verdad? O fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré, ¿no? Entonces, de verdad, crear la esperanza, crear la fe en el trabajo interno y venga lo que venga. Pero también es verdad que, como se dice, el que construye sobre piedra, pues vendrán las aguas, las tempestades, las pruebas y no se caerá, ¿no? Tenemos que construir y edificar todo sobre piedra. Tantos mensajes que hay por todos lados, ¿no? Es que hay que despertar la conciencia para que podamos trabajar.
Hay veces también uno reflexiona y dice, bueno, es que a veces es doloroso ver, porque pues te enfrentas a una situación así que dices, pues prefiero no ver, ¿verdad? Para no sufrir, pero no, en este trabajo tenemos que despertar, ver la realidad y trascender ese estado también, esa etapa, ¿verdad? Como decían, como guerreros. Bueno, pues por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, que pasen buenas noches, a meditar en esto, a reflexionar, a buscar qué virtud nos está haciendo falta más, con mayor fuerza, cuál es la que anhelo en mi corazón, por ser felices. Por supuesto que todos anhelamos ser amados. Cuando decimos yo anhelo el amor, en el fondo estamos diciendo yo quiero ser amado, ¿verdad? Pero para ello hay que ganarlo, hay que alcanzar esas monedas internas también para pagar el precio de esa felicidad interna. Y bueno, pues que pasen todos buenas noches. Nos vemos el jueves si Dios quiere.